tan fina. Tiene alguna enfermedad. Lo voy a probar. Sí, sí. Bueno, hola. Hola. Gracias por venir. Gracias al Centro Cultural Cobra Serafina. Yo estoy honrado de poder estar acá para hablarles un poco de mi nuevo libro, que como siempre digo es mi primer libro popular, porque mis libros anteriores son libros académicos y bueno, tienen mucha matemática que para el público general no va. Bueno, y este es mi primer libro para todo público, así que bueno, es interesante poder empezar una etapa de divulgación histórica, cultural, que es más o menos lo mismo. A veces yo en los cursos digo, miren, para saber de economía es más importante saber de historia que saber de matemáticas, ¿no? Y bueno, los que tengan la posibilidad de echarle un vistazo a las primeras hojas se van a encontrar con esta frase de Perón, que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de estos antecedentes, de estos conocimientos. Roger Waters arranca la letra de The Final Cut, el disco siguiente a Pink Floyd The Wall, diciendo: decime la verdad, contame por qué Jesús fue crucificado. ¿Es por lo mismo que papá murió? El papá de Roger Waters murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que vemos acá es algo que me pareció muy interesante. El otro día estuve en una presentación de un libro de Osvaldo Bayer, y uno de los chicos que estaba presentándolo era Bruno Napoli, que decía: porque en la historia no hay repetición de ciclos, lo que hay son continuidades. Entonces, la idea de conocer la historia es, bueno, a dónde ponerse, ¿no? De qué lado pararse. Una de las cosas que, antes de empezar a contar un poquitito del contenido estricto, bueno, esto también lo es, ¿no? Sin duda. A mí me pasó en Tecnópolis, cuando Tecnópolis, es decir, un centro de divulgación científica, cultural, histórica. Era un centro maravilloso. Tecnópolis para todo público, gratuito, con estacionamiento gratuito, era una maravilla. Había una de esas pruebas, ¿no? Pruebas de conocimiento, pruebas de inteligencia, pruebas de todos los colores. La verdad que era impresionante. Es una pena que ya no esté más como era antes. Bueno, y una de las, uno se pone a jugar con todo, ¿no? Y una de las preguntas era, bueno, venía en serio, ¿no? ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? Bueno, esa es fácil, Asia. Bueno, listo. La segunda, ¿cuál es el segundo continente más poblado del mundo? Y ahí me quedé, ¿no? Y digo, bueno, vamos por descarte. El menos es Oceanía. Listo, me quedan tres: Europa, América o África. Bueno, yo puse América y me desató horror, era África. ¿Por qué digo esto? Empiecen a contar los pobres, ¿no? Empiecen a contar la desigualdad, la inequidad que hay en el mundo. Es decir, la historia de la humanidad es más o menos una tragedia en este sentido. Nosotros en la Argentina vivimos, en términos relativos, en uno de los mejores lugares que hay en el mundo, en términos de que es uno de los países menos injustos y menos inequitativos que hay. Y bueno, más o menos la historia que les vengo a contar, que tiene que ver con este sometimiento de las grandes potencias financieras mundiales sobre los sectores que no son potencia, es decir, a nivel geopolítico podríamos pensar en Latinoamérica y en África, ¿no? Subordinados a los poderes de Estados Unidos y Europa. Y por eso en mi libro hay un par de momentos en donde yo cito
el plan para humillar a España, escrito en Gran Bretaña en 1711. Y dice más o menos así. Dice, yo propongo enviar, escrito en 1711, yo propongo enviar a mediados del próximo octubre 5 o 6 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. Son las llanuras más grandes del mundo. La riqueza de este feliz país, mira cómo lo dice, excede lo creíble. Está tan cubierto de ganado que solo lo pueden creer aquellos que lo ven con sus propios ojos. Y esto demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y por ese motivo entiendo que el comercio de Gran Bretaña va a incrementarse como de ninguna otra manera en el mundo. Esto es de 1711, y si hacen una lectura breve de la historia, ustedes saben muy bien que en 1806 y en 1809 se han firmado tratados importantes. También cuenta la historia, uno más o menos va leyendo y se va enterando y va uniendo cabos, que de eso se trata, ¿no? Cuando Napoleón invade España, España le pide ayuda militar a Gran Bretaña, y Gran Bretaña es como que les dice, lo digo en términos criollos del siglo XXI, ¿no? Pero es como que Gran Bretaña le dice, ah, mira vos, bueno, ¿sabés que viste todas esas colonias hispanas que tenés en Latinoamérica? Nosotros hace 100 años que les tenemos ganas, entonces nos dejás comerciar libremente. Y más o menos eso es lo que vino ocurriendo en todos los países de estas latitudes. Por eso en 1824 se firma el Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio con Gran Bretaña. En 1825. Lo que empieza en 1824 es el primer empréstito de la Argentina, el famoso empréstito de Rivadavia con la Baring Brothers de Londres, donde se firma 1 millón de libras esterlinas, de las cuales llega a la mitad porque se habían cobrado comisiones por adelantado y los intereses por adelantado, etc. Y bueno, y no se hicieron ninguna de las obras que se tenían pensadas. Así que, bueno, eso en 1824, que condiciona naturalmente, y que en 1825 se firma este Tratado de Eterna Amistad y Libre Navegación y Libre Comercialización. Bueno, creo que yo me estuve fijando por YouTube, por Facebook y todo lo demás, nunca vi la foto de un barco argentino comerciando y navegando libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, así que entiendo, supongo, que esto favorecía solamente a Gran Bretaña. Bueno, este es el plan de dominación que estuvo en marcha desde siempre, y que no solo implica lo comercial, lo económico y lo financiero, sino también, tristemente, lo cultural, ¿no? Entonces, acá viene uno de los puntos eje, ¿no? de toda la construcción que me gustaría podamos llevar adelante, ¿no? Cada uno desde el lugar que pueda. Así que, bueno, en 1825 el tratado que se firma tiene como título Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja, ¿no? Fíjense que no está tan desconectado de lo que yo les decía de 1711. Bueno, y esta situación de dominación comercial, económica, política y cultural va a continuar con un esquema de déficit comercial. ¿Qué significa déficit comercial? Que las importaciones son mayores a las exportaciones, ¿no? Entonces ahí ya tenés un déficit de dinero del país, que naturalmente también está en línea con cómo se venía desarrollando tardíamente la lucha de las clases trabajadoras contra el capital acumulado a cargo de las grandes empresas, las oligarquías del mundo, ¿no? Es decir, Argentina no es una isla en el mundo, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas. Y bueno, la situación
la situación la cuenta muy bien Perón, y esta es una de las citas que me gustan de la primera parte del libro donde Perón cuenta: cuando yo asumí en el año 1946, teníamos ahí una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno. El tema es que eso no podía financiarse. ¿Por qué no podía financiarse? Bueno, hemos hablado del déficit comercial estructural que tenía la Argentina, es decir, que se importaba más que los que se exportaba. Perón decía, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. Además, porque se estaban pagando los intereses de las deudas externas anteriores, ¿no es cierto? O sea, esto que inicia Rivadavia en 1924 se continúa con muchos otros préstamos fraudulentos a lo largo de nuestra historia. Ustedes saben que sigue habiendo de esto. Y además, todas las empresas de servicios eran extranjeras, con lo cual tenemos ahí una fuga millonaria todos los meses, todos los años, ¿no es cierto? Es decir, el retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no es cierto? Todas las empresas de servicios y los ferrocarriles eran británicos, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que los ferrocarriles fueron originariamente británicos. No, los ferrocarriles fueron entregados a Gran Bretaña cuando Argentina entró en la primera cesación de pagos de su historia en 1890. Argentina tuvo 3 cesaciones de pago, default, una fue en 1890, otra en 1989 y la última en el 2001. Bueno, con todo este cuadro de situación, Perón tenía un plan para industrializar al país y para generar una mayor inclusión social. ¿Cómo era esto? Bueno, primero empezar a controlar las importaciones, ¿cierto? Para que se comiencen a producir aquí las cosas que nosotros mismos consumimos, así controlar las importaciones. Por el tema de las exportaciones hay un capítulo muy interesante que es el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. La versión actual de esto lo voy a citar más tarde, pero el funcionamiento del IAPI era que era el Estado el que le compraba a los pequeños productores y era el Estado el que comercializaba, tanto al sector interno como al sector externo. Es decir, el dinero que ingresaba por las exportaciones primarias era utilizado por el Estado para aplicar políticas de industrialización y de distribución de ingresos. Hay algo en Argentina que se llama, eso lo repito en varios lugares de mi obra porque lo considero fundamental para pensar en cualquier diseño de política económica, que sea a favor del pueblo, claro, ¿no? Hay algo que se llama renta agraria diferencial, que tiene que ver con lo que bien describieron los ingleses en 1711, ¿no? Porque esta generosidad, tanto del clima como del suelo de nuestro país, además la enorme extensión de nuestro país, somos el 8º país más grande del mundo. Esto dice más que ser el 8º país más grande del mundo, porque los 2 países más grandes del mundo, que son Rusia y Canadá, no tienen toda su superficie cultivable como la Argentina. Bueno, hay mucho para ver ahí, pero sin embargo podemos enunciar que entre el tamaño de nuestra tierra, la enorme fertilidad del clima y del suelo, permiten un diferencial de costos. Estuvo estudiado esto desde hace mucho tiempo, de que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Entonces, si el precio internacional de la carne es de 100 pesos, ¿cuánto se gana por producirla en Europa? 20 pesos. Y por producirla en Argentina, 90 pesos. Esos 70 pesos de diferencia no son producto del trabajo, son producto de la enorme riqueza de nuestro cielo, de nuestro clima, de nuestra tierra. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿a quién le corresponde eso? ¿Al dueño de la tierra? Bueno,
si fuera así, pensemos quiénes son los dueños de las tierras, ¿no? Ahí tendríamos que pensar en un terrible genocidio a pueblos originarios que forma parte de nuestra historia. Entonces, yo, con sentido común, pienso que esa riqueza, como lo anunció muy bien Rafael Correa, pertenece al conjunto total del pueblo argentino. Bueno, parte de esa riqueza tiene que ser utilizada, entonces, para generar industrialización, para generar distribución de ingresos, y eso significa inclusión social y disminución de pobreza. Bueno, el IAPI venía a cumplir esta función. Fíjense ustedes que apenas se derroca el gobierno de Perón en 1955, lo primero que hacen es eliminar el IAPI. Exactamente. Así que, bueno, el IAPI fue una estrategia muy interesante de plan económico del gobierno de Perón, porque además significaba que a los pequeños productores se les pagaba un precio más justo que si ese precio estaría negociado con grandes empresas corporativas acopiadoras, como ocurre en la actualidad. Es decir, hay algo que en economía se llama, esto es Vox Populi, o sea que no es ningún misterio. Ustedes saben muy bien que el monopolio es un solo oferente que le vende a todo el mercado. Bueno, un monopsonio, bueno, lo mismo oligopolio serían unos pocos, oligopsonio serían unos pocos. Vamos a la más extrema, si se entiende bien, ¿no? El monopsonio es cuando hay uno solo que le compra toda la producción a muchos pequeños, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que ocurre con los acopiadores, que son empresas intermediarias, que son los que se quedan con todo el dinero, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre desde entonces es que grandes consorcios multinacionales financieros se encargan de la intermediación. ¿Cómo se hace eso? Se acopia la producción de pequeños productores a un bajo precio, es decir, se les dice a los pequeños productores, no es tampoco así, pero para ponerlo figurativamente, yo te compro toda la producción, quédate tranquilo, pero el precio te lo pongo yo, ¿no es cierto? Y del otro lado de la cadena son los que cobran las ganancias extraordinarias provenientes de las exportaciones y son los que determinan los precios en la góndola del supermercado, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de valor, si ustedes se ponen a analizar, esto es tenebroso porque te tiemblan las piernas cuando te pones a mirar los números, pero si vos te pones a mirar la diferencia que hay entre el precio que hay en la góndola del supermercado y lo que eso significó de costo para una empresa intermediaria, vos te das cuenta el porcentaje gigantesco de ganancia que se la queda, no el que produjo, sino el que oficia de intermediario, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense la importancia estratégica del IAPI de Perón. Perón, otra cosa que hace naturalmente es, bueno, además de controlar las importaciones y del IAPI, él consigue pagar el total de deuda externa, con lo cual ya Argentina ya no perdía más plata pagando intereses de deuda externa, algo muy parecido a lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito y lo único que sabía era cómo iba a formar River el domingo. Bueno, creo que sigue siendo lo único que sigo pensando, pero o festejar que el Kun Agüero está haciendo goles pensando en el próximo mundial. Pero independientemente de eso, yo me acuerdo que yo recordaba como que, estaba hablando de la época de Alfonsín, los primeros años de Menem, que yo me acuerdo como que lo escuchaba hablar a mi papá, a mis nonos y a toda la gente mayor, y como que el concepto de la deuda externa sería una cosa terrible, una mochila eterna que tendría el pueblo argentino sobre sus espaldas y que nunca íbamos a superar. Y se superó, y se superó. También Perón nacionaliza todas las empresas de servicios, incluidos los ferrocarriles. Ahí está contado, es largo como lo va contando Perón. Yo lo desgrabé de un documental que está por internet,
que se llama La Revolución Justicialista. Me lo desgrabé todo y ahí está completito. Donde Perón cuenta cómo fue toda la operación para nacionalizar los ferrocarriles. Es muy interesante. Pero en términos financieros hay algo muy interesante que hace Perón, que es se llama nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Siempre digo que le voy a preguntar a gente que sabe más que yo y me olvido, pero según lo que yo entiendo, más que nacionalización sería estatización del Banco Central y los depósitos bancarios, porque nacionalización significa que pase a propiedad nacional, estatización significa que la maneje el Estado. Bueno, ya me acordaré de preguntarle a esta gente que sabe más que yo, así confirmo la presunción. Bueno, esta nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, fíjense cuán importante es, porque dice así, esto lo hacen en el año 1946 para empezar a gobernar, para poder financiar esa pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, que sería el primer plan quinquenal que lleva a la Argentina al pleno empleo, ¿no es cierto? No es una pavada lo que estamos hablando. Bueno, esto está incluido en la Constitución de 1949. Y la letra dice así, porque, como ustedes saben, la plata que tienen los bancos es plata del pueblo argentino, ¿no es cierto? Es decir, más ahora que tenemos todo bancarizado, vos vas a cobrar al banco, ya ni siquiera te paga tu empleador, ahora vas a cobrar al banco, ¿no es cierto? Vas al cajero y dejás un poco de sueldo, no lo vas a sacar todo junto, a ver si te roban en la calle. Entonces, el banco se llena de ganancias extraordinarias utilizando nuestra plata, ¿no es cierto? Bueno, y dice así este decreto ley de 1946, dice así, para que el caudal constante de ahorro, aparte lo dice así, caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de que sea manejado por los bancos multinacionales para financiar sus ganancias extraordinarias, ahora va a ser manejado por el Estado y va a financiar 3 canales de producción y distribución. El Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesita, el Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria, y el Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas. Entonces, fíjense cuán decisivo es que el Estado sea el que maneje la riqueza del pueblo argentino. Ahí, por eso, yo hace años que vengo insistiendo con esto, porque la gente dice, pero ¿cuánto va a crecer el PBI? Y bueno, pero si el PBI está creciendo. Bueno, pensemos un poquitito en la historia, ¿no es cierto? Como bien estamos viendo que allí están las respuestas. Siempre recuerdo 2 momentos que son los que cito habitualmente, pero hay millones más. Uno es el primer gobierno de Menem. Con el primer gobierno de Menem, el PBI creció casi todos los años. Y sin embargo, durante ese periodo, del 89 al 94, durante ese periodo en el cual el PBI había crecido, el país se desindustrializó y las finanzas llegaron a un nivel de fragilidad extremo como nunca antes había estado. El desempleo había aumentado, el país estaba totalmente en vías de desindustrialización absoluta y sin embargo el PBI había aumentado. Y yo recuerdo otra, que también siempre la cito, que es cuando George Bush hijo, un hombre muy inteligente, estaba festejando que la economía de Estados Unidos, o sea, su PBI, la cantidad de riqueza producida por el país durante un año, es el PBI, el valor de la riqueza producida por un país durante un año, había crecido. Y casualmente en los mismos artículos de diario en los que uno leía esto, es decir, que el PBI de Estados Unidos había crecido, sin embargo, también uno leía que habían aumentado el desempleo y la pobreza. Entonces, queda claro que hay 2 problemas. Uno es el de producción,
de riqueza y otro problema es el de la distribución de esa riqueza. Y eso creo que es la labor principal del Estado, ¿no es cierto? El Estado tiene que, como hizo el modelo económico del gobierno de Perón del 46 al 55, intervenir para distribuir ingresos. Y distribuir ingresos significa, entre otras cosas, no solo aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables y generar inclusión social, es decir, que los sectores más desguarnecidos tengan la posibilidad de participar un poquitito en la economía, en el flujo de la economía total, sino que además eso conduce a una industrialización. Como decía Cristina Fernández, decía, en un país, en un mundo que se está cayendo, lo que tenemos que hacer es incentivar al mercado interno. ¿Y cómo se incentiva el mercado interno? Generando un mayor poder adquisitivo en los sectores populares. A esto voy a remitirme por ahí con mayor detalle un poco más adelante, porque ahora por ahí viene un momento triste donde tengo que hablar de cómo fue el plan de destrucción, ¿no es cierto? El periodo del 55 hasta el 2002, con la excepción tal vez del gobierno Perón, ¿no? Del 73 hasta el 76, pero es el periodo en el cual se vuelve a destruir y a endeudar a nuestro país. En el año 1955, cuando Perón es derrocado, la deuda externa era cero. Perón había pagado el total de la deuda externa. En el año 55, cuando Perón es derrocado, además se recuerda, se debe recordar que el 16 de junio de 1955 hubo un bombardeo de la propia Fuerza Aérea de nuestro país a nuestro propio pueblo, en un intento además de asesinar al presidente de la Nación. Bombardeo a Plaza de Mayo y a Casa de Gobierno. Y el 16 de septiembre, solo 3 meses después, apuntaban con los cañones hacia el puerto de Buenos Aires y hacia las destilerías de La Plata, lo que consigue el derrocamiento, ¿no?, del gobierno de Perón. Y lo que hacen en el año 50, a partir del año 55, además de, como decíamos, desarmar el IAPI, anular la Constitución de 1949 y por lo tanto toda la legislación que favorece al pueblo argentino y a la clase trabajadora fundamentalmente. Pensemos que Argentina además estaba en pleno empleo y como dicen autores de enorme prestigio como Julio González, a quien yo cito, por su mayor claridad, obviamente, dice, porque Argentina, que según esa descripción de Perón mismo, ¿no es cierto?, que hasta los alfileres que utilizaban los modistas eran importados, Argentina pasó a ser un país agropecuario, industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo, con pleno empleo y sin deuda externa. Eso es lo que vinieron a destruir a partir del año 1955, por eso desarman el IAPI, por eso desregulan las importaciones, por eso anulan leyes, entre ellas los convenios colectivos de trabajo, es decir, lo que hoy se conoce como la ley de paritarias. Entonces la ley de paritarias las anulan, pero entiendo yo que, sin embargo, la destrucción del país, en mi lectura, ¿no?, que comienza en el año 76. Lo que sí comienza en el 55 es una interrupción de la revolución, una interrupción del crecimiento industrial, del desarrollo industrial, pero la destrucción, a mi lectura, es que empieza el 24 de marzo de 1976. En ese momento, sustenta esa lectura mía que en ese momento la tasa de desempleo era del 2%, y que el nivel de endeudamiento, porque cuando en el año 56 ya vuelve la saga del endeudamiento, Argentina vuelve a endeudarse con organismos que se habían creado después de la Segunda Guerra Mundial incluso. Argentina comienza a enrolarse y a endeudarse con organismos como el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
los manuales ortodoxos de economía que el pleno empleo es al 6%, porque ahí está incluido el desempleo fraccional, etc. Entonces, fíjense que la tasa de desempleo era del 2% y el endeudamiento orillaba 7.500 millones de dólares. Lo que ocurre a partir de ese periodo, además de anular todas las leyes que volvieron a emplearse durante el gobierno de Juan Domingo Perón primero y María Estela Martínez de Perón después, hasta que es derrocada el 24 de marzo, además de destruirse todo y volver a una saga de apertura, de importaciones y todo lo demás, entre ese periodo contamos además con dos hechos que no volvieron a replicarse de esa forma, que son la estatización de deuda privada, que se hace en el año 1982, es decir, una escucha estatización de deuda privada, y hay que tener claro, ¿qué es esto? Que deuda del sector privado pasó al Estado, es decir, pasó para que la paguen todos los argentinos. El conjunto del pueblo entero argentino paga deuda del sector privado. Esa estatización de deuda se hace en el año 1982 y quien estaba al mando de esa operación era Domingo Felipe Cavallo. Además, en el año 82 tenemos el terrible recuerdo de la Guerra de las Malvinas y además tenemos un periodo con 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Es muy lamentable todo lo que ocurrió en ese periodo. Creo que los aspectos económicos, que son los que yo por ahí vengo a traer acá, son la réplica de lo que en el 55 había empezado, pero reforzado, potenciado con una apertura terrible de las importaciones, donde además se recuerda la propaganda esa de la silla, ¿no? Donde el tipito que se sentaba en la silla argentina se rompía y después se sentaba en una silla importada y esta no se rompía, y entonces la libertad para comprar lo mejor. Bueno, eso es contradictorio en realidad con la historia, porque en Argentina siempre se hicieron cosas buenas por la industria propia. El tema es a quién favorecen unos negocios u otros. En el año 83, la deuda externa, que dije en el 76 era de apenas 7.500 millones de dólares, en el año 83 la deuda externa llegó a 45.000 millones de dólares, es decir, casi se multiplicó por 7. El gobierno de Raúl Alfonsín no consigue remediar ni la inflación creciente, que llegó al 3.000, 4.000% anual, ¿no? Fíjense los regímenes de medida, ¿no? Porque ahora estamos en estos últimos tiempos pensando en inflación del 30, 40, 50%, 60%. Bueno, en aquel momento la inflación era del 3.000, 4.000% anual, ¿no? Una cosa de locos. Pero sin embargo, hay algo que me interesa destacar, que es que la tasa de desempleo, cuando termina el gobierno de Alfonsín en default, o sea, con una nueva cesación de pago, porque Argentina no puede afrontar los vencimientos de intereses ligados al endeudamiento, a pesar de eso, y que el endeudamiento se incrementó desde 45.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no?, a 60.000 millones de dólares, es decir, estábamos en una situación muy delicada, pero sin embargo la tasa de desempleo era del 6%. Y llegamos hasta el 91 con una hiperinflación terrible y ya comienzan las privatizaciones, a eso voy a referirme. La tasa de desempleo seguía siendo del 6% en el año 91, cuando comienza la convertibilidad, cuando el que vuelve a manejar la economía argentina fue el mismo que está asesorando ahora al gobierno. Claro. Cada vez que lo veo con ellos me quiero matar. Claro, el mismo que había estatizado de la deuda en el 82, es decir, Domingo Felipe Cavallo comienza con la convertibilidad en el año 91. Bueno, pero fíjense ustedes que yo aparte en la facultad, el otro día escuché
escuché a Galasso decir, porque yo me formé en una universidad que no me dio absolutamente nada. Yo empecé a aprender cuando terminé mis estudios y ya empecé a leer otras cosas, ¿no? Bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas, de donde yo soy graduado, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a mí me enseñaron un montón de mentiras, ¿no? O por lo menos mentiras para nuestro país, porque, claro, eran lecturas de libros extranjeros, ¿no? Donde hablaban de que en realidad lo que estaba pasando con el sector laboral es que se pasaba del sector industrial al sector servicios por la robotización del mundo. Y en realidad la robotización del mundo no hizo que el sector trabajo, que el sector laburante se traslade del sector productivo al sector servicios. Lo que consiguió eso fue la destrucción de la industria en nuestro país. Entonces, que después, cuando a partir del 2003 se vuelve a generar industria y vuelve a haber empleo industrial, ¿qué hubo? ¿Una robotización? Entonces, no sé, le pregunto a esos libros norteamericanos que leí, ¿no? Bueno, por eso me costaba tanto aprobar materias, para los que me cuestionan mi promedio. Claro, bueno, vos lees una cosa que te estás dando cuenta que te está mintiendo, ¿cómo haces para aprenderte la memoria y después contestarla en el examen así fríamente? Bueno, esas son las experiencias de haber leído todos esos libros. Así que, bueno, en el año 89 se produce la segunda cesación de pagos de la Argentina. Ahí asume Menem con la promesa de la revolución productiva y el salariazo, con la bandera del Partido Justicialista, es decir, con una bandera peronista, asume para aplicar un modelo antiperonista, ¿no es cierto? El más antiperonista de la historia hasta el 2002. Y lo que hace Menem en un momento es prometer de que con las privatizaciones, es decir, con dar marcha atrás de todas las cosas estas que yo había hablado bien del gobierno de Perón, ¿no? Es decir, la habíamos nacionalizado para ahora volver a venderlas al extranjero. Bueno, pero Menem decía, no, con la venta de las empresas vamos a conseguir tener el dinero suficiente para pagar el total de deuda externa. Eso dijo Menem. Bueno, me parece que no pasó, porque la deuda externa cuando arranca Menem era de 60.000 millones de dólares y cuando termina Menem era de 150.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 2,5. ¿No es cierto? Así que bueno, eso no ocurrió. Y además lo que sí ocurrió es que toda esa descripción que yo hice, bueno, Perón no podía financiar, fíjense cómo la historia más o menos nos va enseñando que los mecanismos no son tan complejos. Cuando te vienen con la fórmula matemática, sacame la diferencial, no me está explicando esto tan sencillo. Perón decía, yo tenía ahí una pila de carpetas con planes de gobierno que no podían financiarse por esto, por esto y por esto. Bueno, ¿qué es lo que consigue el periodo menemista? Volver a la versión más tenebrosa de aquello, es decir, una deuda externa incrementada cuando llegamos al 2001 al 160% de nuestro PBI, es decir, lo que debía el país era más de la producción entera de un año y medio, con todas las empresas de servicios extranjerizadas, o sea, tenemos ahí un retiro multimillonario todos los años por parte de las empresas extranjeras que le compraron al Estado argentino a precio regalado, además, porque eso también tiene que ver con cómo se hicieron las negociaciones durante el periodo menemista. Se destruyó Aerolíneas Argentinas, ¿no? Nos robaron todo. Yo a veces tengo la suerte de encontrarme con gente que ha trabajado y entonces averiguo, trato de investigar, que me haga un documento, un escrito, una explicación, una descripción, y lo he conseguido de varias fuentes, ¿no? De detalles que parecen cómicos, es decir, aviones que salían con las ruedas nuevas de acá, ¿no? Y que volvían con las ruedas usadas de España, ¿no? Entonces, claro, cuando yo ahora veo los afiches de Iberia, bienvenido Iberia, te regreso a la Argentina, hola, hola Iberia, vos me robaste Iberia, y te tengo que decir hola, ¿no? O sea, bueno, además de que se sabe perfectamente, incluso hubo
Hubo denuncias, hubo juicios de Marsans, vaciando, no solo vaciando, sino además robando multimillonariamente con esto que explicábamos antes. Las empresas extranjeras operando en nuestro país retiran ganancias, ¿no es cierto? Pero si además es mentira, hay un retiro exacerbado. Lo mismo pasó con YPF y bueno, y con toda la industria que producto de la enorme apertura comercial ha sido destruida. Yo siempre recuerdo el año 91 cuando Chemea empieza a vender las camisas a 10 pesos, 10 dólares, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué era más barato? ¿Comprar una camisa a 10 pesos, una camisa en China a 10 pesos, o comprar una camisa argentina, supongamos, a 25 pesos? ¿O qué es más caro? Y no, lo más caro es comprar la camisa china a 10 pesos, porque la destrucción del empleo, lo que va a resultar es que dentro de 10 años ya nadie tenga más plata para seguir comprando esa camisa china a 10 pesos. Y eso fue lo que pasó. Es decir, se destruyó absolutamente la industria argentina y en el año, ya para el año 99, 2000, 2001, teníamos un país totalmente desindustrializado, hecho cenizas, con un desempleo de más del 20%, con un nivel de pobreza que llegó a niveles históricos, y llegamos ahí a la tercera cesación de pagos de la historia de nuestro país. Ahí, fíjense que la explicación económica en realidad no es tan compleja, sino que lo que hay de extraño es cómo esos modelos pueden seguir sosteniéndose en el tiempo, ¿no? Y uno piensa ahora cómo puede haber una situación en la que se sostenga el mismo modelo que nos llevó a la destrucción. Igual que también es cultural, perdón que te interrumpo, pero también es cultural. Vos fijate que cerraron todas las escuelas técnicas. Claro. Ese gran problema que hay, que no consiguen, en este momento, durante el gobierno de Cristina se reabrieron, pero no tenías, en la industria no conseguías nadie que esté especializado, por ejemplo, no conseguís costureras, por ejemplo, que es un tema que recién ahora hay, pero estuvimos durante mucho tiempo en la industria textil sin conseguir costureras. Te doy un ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Yo me acuerdo, mira, justo en ese tema, yo me acuerdo en el año 2002, cuando se produce, bueno, luego de la renuncia de la Rúa y de Cavallo, y un periodo de una inestabilidad política sin precedentes en nuestra historia, cuando asume Duhalde y deroga la ley de convertibilidad en enero del 2002, yo me acuerdo, obviamente cuando se deroga la ley de convertibilidad en enero del 2002, el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, sube, ¿no es cierto? Al subir el precio del dólar, sube el costo de las importaciones, ¿no? Porque las importaciones se pagan en dólares. Entonces, al subir el precio del dólar, sube el costo de las importaciones. Automáticamente, el barrio de Once era un barrio fantasma. Era un barrio que parecían las ruinas de una ciudad que había existido hacía mucho tiempo y que ya se había muerto. En enero del 2002 apenas se produce, esto yo lo vi con mis propios ojos, no lo leí en ningún libro ni me lo contaron, apenas se produce la devaluación del 2002, es decir, la salida de la convertibilidad, las persianas comenzaron inmediatamente a levantarse. Esto yo lo vi con mis propios ojos. Es decir, nosotros, algunos en la Facultad de Ciencias Económicas, también recibíamos la visita de grandes genios que venían con la etiqueta acá en la corbata, colgado el título de máster en alguna universidad extranjera, y nos venían a explicar a nosotros que no sabemos nada, y nos decían, no, si ustedes salen de la convertibilidad, se vuelve la hiperinflación, etc. Y yo me acuerdo que cuando presenciaba como alumno de los cursos, decía, pero estos tipos no entienden nada, porque si vamos a suponer que salimos de la convertibilidad y que sube el dólar, por sentido común, sabía todavía menos que ahora, por sentido común, es decir, si tenemos un 20% de desempleo, un 60% de trabajo tercerizado y trabajo en negro, trabajo informal,
Es decir, esto tiene un techo, es decir, se produce una primera escalada de precios, de ajuste por la devaluación, y después esto va a tener un techo. O sea, es imposible que se replique un periodo hiperinflacionario como cuando Alfonsín o los primeros 2 años de Menem eran presidentes. ¿Por qué? Porque ahí teníamos un 6% de desempleo. Había prácticamente plena ocupación en el país. No había un alto poder adquisitivo en la clase laborante como lo consiguió el periodo kirchnerista. Ya lo sé, pero había pleno empleo, la gente trabajaba. Entonces, cuando todo el mundo trabaja, es posible generar una rueda, pero cuando la gente no trabaja y cuando hay una miseria absoluta en el país, eso no se puede hacer. Y me venían con los cartelitos acá, sí, porque yo tuve el máster en Oxford, en Chicago, y la verdad que vos los mirabas y decías, pero este tío no entiende nada, ¿no? Bueno, esas son las cosas que pasaron en este conjunto de creencias que nos querían instalar, y sin embargo, bueno, nosotros entendíamos que dentro de las cuestiones que tenían que abordarse como primordiales era reacomodar el tipo de cambio. O sea, no podíamos seguir con un precio en dólar que además tenía que ver con esto, casi se me escapa de contarlo porque es muy importante. La convertibilidad, mucha gente recuerda como que es, bueno, la convertibilidad es 1 peso, 1 dólar. No, no era solamente 1 peso, 1 dólar. La convertibilidad significó un paquete muy grande, muy perverso. La convertibilidad significaba, es verdad, un tipo de cambio igual a 1 peso, es decir, 1 peso era equivalente a 1 dólar, acompañado por la caja de conversión, que significaba la caja de conversión, que cada peso en circulación tenía que estar respaldado por 1 dólar. Entonces, para poder emitir 1 peso, tenía que entrar 1 dólar al país. Y en una situación en la cual, producto del consenso de Washington, Argentina diera el consenso de Washington, estaba esta cuestión del achicamiento del Estado, la apertura de las importaciones, la desregulación total, la quita de retenciones a las exportaciones y demás. Es decir, déficit comercial y déficit fiscal permanentes. Entonces, ¿cómo hacía Argentina con déficit comercial y déficit fiscal permanente para que entren dólares al país? La única forma, ¿cuál era? El aumentar el endeudamiento. Es el mismo sistema que estamos viviendo en este momento. Es decir, solo podía mantenerse con un incremento del endeudamiento. Un sistema hiper perverso. Bueno, cuando asume Duarte que se deroga la ley de convertibilidad, estábamos en cesación de pagos, las persianas comienzan a levantarse en la industria textil, fundamentalmente, es la primera que se reactiva, es una industria liviana, como se la llama, ¿no? Pero además, Duhalde lleva adelante lo que se llamó especificación asimétrica. Y esto tuvimos los que lo vivimos y están los que por ahí no lo vivieron o no llegaron a ser tan conscientes de cómo fue, que también significó un robo que se pagó durante mucho tiempo. ¿Cómo mucho tiempo? Sí, durante 10 años se pagó. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio sube, cuando se especifica de 1 a 1,40, ¿no es cierto? Entonces, vos tenías, suponete, 1.000 dólares en el banco, y entonces te devolvían 1.400 pesos, ¿no? O sea, era 200 dólares por semana, porque otra cosa que la gente por ahí no se acuerda bien a veces es que el corralito sacó a la gente a la calle. Yo no lo recuerdo así. El corralito significaba que vos podías sacar 200 dólares por mes, y 200 dólares por mes te alcanzaban para comer. Después de eso vino el corralón. El corralón es cuando ya no podía sacar más plata. Y encima vino la justificación de la Rúa por televisión, y que enojó mucho a la gente, y ahí salimos todos a la calle. Inmediatamente. Lo escuchamos al presidente justificar de una manera tan tonta las cosas, que inmediatamente salimos todos a la calle y nos fuimos todos a Plaza de Mayo para pedir que se vayan todos, ¿no? Fue así. Pero no fue el corralito, fue el corralón lo que sacó a la gente a la calle. Más los dichos de la Rúa. Hay una película de Pino Solanas, no recuerdo cuál es la película de Pino Solanas, que empieza en la primera escena con
con De la Rúa hablando y la gente que está saliendo a la calle. Si no me equivoco, es Memoria del Saqueo. Sí. Esa película de Pino Solanas tiene eso es perfecto. La película empieza de esa forma, es buenísima. Bueno, a mí me gustaron todas las películas de Pino Solanas. Bueno, la especificación asimétrica. Suponete que vos tenías $1000, te daban 1400 pesos. Pero, claro, ¿quién quería 1400 pesos cuando en realidad en la billetera de todas las personas, los pobres, los ricos, los más o menos, es decir, todos teníamos en la billetera, teníamos pesos, dólares, patacones, lecops, ¿no? O sea, papelitos de colores. Bueno, entonces, en ese estado de cosas, ¿quién le creía al peso? Entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos del banco y nos íbamos a comprar a la casa de cambio que estaba a la vuelta de la casa del banco, a la vuelta de manzana del banco, pero ahí el dólar estaba a 2,80. Entonces, en 2 horas, porque eran colas largas, en 2 horas pasaste de tener $1000 a $500. Pero ese no fue el único robo, ojalá hubiera sido el único robo. El robo mayúsculo fue porque Duhalde le dio los bonos a los bancos, pobrecitos los bancos, para que no pierdan nada, y eso se pagaron durante 10 años. 10 años el Estado argentino pagó puntualmente en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta los últimos que fueron los famosos Bodén 2012, que significaron un pago muy importante. Pero bueno, terminar de pagar esa deuda que se había iniciado con Duhalde. Y eso tiene una doble lectura, porque no solo es la plata que de dónde sale, de los impuestos de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero además, esa plata que el Estado podría haber utilizado para construir escuelas, para construir hospitales, o para dar más subsidios o asignaciones, o planes a todos, a todo el pueblo, ¿no? Bueno, eso fue para los bancos durante 10 años. Bueno, toda esa historia tenebrosa, a mi entender, termina cuando asume Néstor Carlos Kirchner en el 2003. Kirchner dice: nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Y fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. Se fortalecieron. Hay un tema que es especial, que son las retenciones a las exportaciones como medida distributiva, ¿no? ¿Qué significa retenciones a las exportaciones? Vieron que antes hablamos del concepto de renta agraria diferencial, ¿no? O sea, esa diferencia, bueno, eso por ahí es así, pero bueno, ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, el IAPI de Perón lo hizo mejor que nadie, pero bueno, sí, en el IAPI de Perón, ¿qué son las retenciones a las exportaciones? La política arancelaria es selectiva. ¿Qué significa esto? Que el Estado decide sobre qué productos se aplica y qué cosa. Por ejemplo, que las importaciones de productos textiles tengan el 50% de aranceles, que las importaciones de electrodomésticos tengan el 35% de aranceles, que las importaciones de maquinarias para la industria no tengan nada, porque eso justamente tiene que favorecer el crecimiento y el desarrollo. Que las retenciones a las exportaciones de soja tengan el 40%, que las retenciones a las exportaciones de carne tengan el 30%, ¿sí? O sea, el Estado decide qué porcentaje se aplica sobre cada producto. Bueno, vamos a suponer el tema de la carne. Con todo pasa más o menos lo mismo. Néstor Kirchner dijo en el 2008 fue un año muy especial para la conciencia de muchos, me incluyo. Néstor Kirchner decía: ¿sabe para qué es, señora, las retenciones? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales. Para que usted en su mesa compre los alimentos a un precio que los pueda pagar, ¿no? Porque eso además genera un excedente de consumo. Las retenciones a las exportaciones vienen a funcionar más o menos así. Supongamos que vienen, entonces el precio internacional habíamos puesto en el ejemplo anterior que era 100 pesos el kilo de carne. Bueno, si entran 100 pesos al país por kilo de carne exportado, y son estas corporaciones que son, ¿cuántas son? 8 grandes empresas: Gromoco Patel, Bunge y Born, Dreyfus,
son más o menos las que manejan el total de las exportaciones. Bueno, grandes corporaciones que tienen mucha plata, que manejan muchísimo, o sea, en una escala que nosotros no podemos pensar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si estas empresas cobran 100 pesos por cada kilo de carne, ¿no? Estoy concentrando en la carne para que se entienda, por cada kilo de carne 100 pesos, sin retenciones a las exportaciones, el precio interno es 100 pesos, ¿no? Porque la empresa, como empresa privada, lo que hace es ganar la mayor plata que se pueda. Entonces, si por exportar cobro 100, al vender al mercado interno también lo vendo 100, ¿no es cierto? Ahora, fíjense si se cobra retenciones del 30%. Si el Estado decide sobre ese producto cobrar 30%, de esos 100 pesos que entran al país, 30 se los queda el Estado. ¿Para qué se los queda esos 30 pesos el Estado? Para financiar industrialización y políticas distributivas. ¿Sí? Por eso, bueno, después voy a Massa. Después ya voy a llegar a Massa y a Macri. Bueno, de esos 100 pesos, si se cobran retenciones del 30%, entonces 30 pesos de cada 100 los usa el Estado para financiar industrialización y políticas de distribución de ingresos. Y el exportador ahora cobra 70. Entonces, ¿cuál es el precio en el mercado interno? 70, bajó de 100 a 70. Entonces, esa es uno de los principales objetivos de las retenciones a las exportaciones, es decir, controlar los precios internos y haciendo honor a las palabras de Néstor Kirchner. ¿Sabe para qué son, señora, las retenciones? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales, sino para que pague precios que usted pueda pagar. Pero, por supuesto, que si más o menos miramos el presupuesto, yo ahí traté de ser lo menos técnico posible en este libro, porque quise que sea mi primer libro popular, pero algunas cositas tuve que meter, porque si no dejo de ser yo. Y entonces ahí está bueno, para mí es claro de entender, por ahí para otros no, pero el presupuesto de recaudación total del Estado, es decir, todas las fuentes de recaudación del Estado, y el presupuesto de gasto del Estado, ¿no? Porque después uno dice, ¿y a dónde va la plata del Estado? Bueno, está todo descrito, todos los destinos del gasto del Estado están todos. Y también de las fuentes de recaudación del Estado. Y acá me voy a mezclar un par de temitas. Por un lado, digo lo que remite a retenciones a las exportaciones, que llegaron a ser aproximadamente el 10% de la recaudación total del Estado todos los años. Entonces, que sea el 10%, por eso anticipo lo de Massa, cuando yo explico los significados y las consecuencias económicas, sociales y políticas de los enunciados de Massa en la rural, en el año 2013, digo, mirá, Massa está diciendo que quiere sacar las retenciones. ¿Sabés qué pasa? Si este tipo llega a ser presidente, ya el Estado no va a tener más la financiación para todos los subsidios y para todas las políticas distributivas. Entonces, lo primero que va a pasar es que te van a sacar los subsidios. Y entonces, en vez de que una parte de recaudación del Estado la paguen ese excedente proveniente de las exportaciones primarias, ahora lo vamos a tener que pagar los laburantes, los sectores medios, los sectores pobres y los más desguarnecidos, lo vamos a tener que pagar con el incremento de las tarifas. Era sentido común. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no fue Massa el presidente, fue Macri. Pero el plan era el mismo, destruir a un modelo nacional y popular. Esto es más allá de los nombres, por eso hay que sacar un poco los nombres, hay que despersonalizar, porque si no uno dice así, porque este me gusta, este es lindo, este es feo, este es joven, hablemos de un modelo económico despersonalizado. ¿No? Yo escuché a gente que dice, pero Axel es demasiado joven para gobernar. ¿Por qué? ¿Quién lo dice eso? ¿Clarín te lo dice? ¿Por qué? Bueno, entonces, estábamos con el tema de las retenciones y acá vamos a enunciar una de las grandes mentiras de todo el ciclo menemista. Para eso lo incluí, ¿no? Que tiene que ver con esto de las fuentes de recaudación del Estado. Bueno, 3/4 partes de la recaudación del Estado, o sea, el 75% de lo que el Estado, la mayoría, ¿no? O sea, las 3/4 partes de la recaudación del Estado tienen una relación directa con el nivel de actividad del país.
Entonces, fíjense cuán mentiroso eran los enunciados del gobierno de Menem y de la Rúa, y cuán mentiroso es el enunciado de este gobierno actual, que te dicen que hay que achicar el Estado para combatir el déficit fiscal. Lo mismo que ya nos dijeron durante la convertibilidad. Lo mismo, y después tenés a gente que, bueno, sí, pero los subsidios hay que pagar, ¿no? Vos tenés que pagar, si usás la luna tenés que pagar. Sí, pero yo gano, ¿cuánto te pensás que gano? ¿No? Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Fíjense, cuando se empieza a producir durante el ciclo menemista, ¿no? Durante toda la convertibilidad, el achicamiento del Estado, ¿no? El achicamiento del gasto público, con esto de... Permiso. Gracias por venir. Con esto de contrarrestar el déficit fiscal, se comienza a reducir el gasto público. Lo que se produce es una disminución del nivel de actividad. ¿Qué pasa cuando hay menor actividad y menor empleo? ¿No disminuye la recaudación del Estado proveniente de impuestos al consumo, de impuestos a las ganancias y de aportes y contribuciones? Entonces, lo que se produjo durante el periodo de la convertibilidad fue un agigantamiento del déficit fiscal, acompañado además de un agigantamiento del déficit comercial, porque se importaba de todo, se llegó a importar absolutamente de todo, ¿no es cierto? Bueno, por eso fue tan práctico lo que hizo el periodo kirchnerista, ¿no? Porque al incrementar el gasto público y al incrementar el nivel de actividad, el nivel de empleo y al poner plata en los bolsillos de la mayoría del pueblo, lo que hizo fue incrementar el nivel de actividad. ¿Qué pasa cuando aumenta el nivel de actividad? Primero, aumenta el nivel de producción, porque si aumenta la cantidad de plata disponible en la gente compra más, consume más, entonces hay que producir más. Si hay que producir más, eso genera además un mayor empleo, o sea que de alguna manera es generar empleo, pero además aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda más por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias y por aportes y contribuciones. Entonces, eso es una mentira que la siguen diciendo hoy, ¿no es cierto? Y con respecto a eso, con respecto a los subsidios, una pregunta es, bueno, ¿quién paga los impuestos? Hay otro enunciado que está en línea con algunas de las descripciones que yo recién cité, que tenía que ver con quién paga los impuestos, ¿no? Bueno, hablemos de los impuestos, ¿quién paga los impuestos? La estructura tributaria puede ser progresiva o regresiva, es decir, una estructura tributaria progresiva significa que más paga, un impuesto progresivo es que más lo paga el que más tiene, ¿no? El clásico ejemplo es el impuesto a las ganancias. Y un impuesto regresivo es el que más lo sufre el que menos tiene. Y el que se dice que es el clásico ejemplo es el impuesto al consumo, porque si están en la cola del supermercado por comprar un mismo paquete de fideos, una persona que gana 5.000 pesos por mes y otra que gana 500.000 pesos por mes, las dos pagan el mismo IVA por ese paquete de fideos. Entonces yo siempre pregunto, bueno, una vez la cajera del supermercado te dice, a ver, ¿me mostrás tu recibo de sueldo, a ver cuánto ganás, a ver si podés pagar o no podés pagar esto? ¿No? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la estructura tributaria, incluso la significación del impuesto al consumo o el nombre que tendría que tener en el caso de que participe parte de la clase trabajadora. Bueno, hay toda una discusión muy extensa alrededor de eso, pero es importante tener en consideración de qué significa un impuesto progresivo y qué significa un impuesto regresivo. Y si hablamos de estructura tributaria, bueno, ¿quién tiene que pagar los impuestos? ¿Las corporaciones intermediarias o un tipo que gana 5.000 pesos por mes y que está viendo cómo hace para pagar la luz, ¿no? Porque cuando sacamos los subsidios, sacamos la financiación del Estado y tal como yo anticipé en mi artículo Una Masa del 2013, eso iba a significar un aumento en las tarifas de servicios públicos, ¿cierto? Después, otra cosa que me parece importante destacar, yo la verdad que estaba charlando y tomando mate, no sé a qué hora empecé, así que no sé ni cómo voy de tiempo ni nada, pero bueno, tampoco quiero aburrirlos en exceso con tecnicismos, pero
varias de las cosas que se hicieron durante el periodo kirchnerista tienen que ver con una concepción social de la economía. Hay Cookie, ¿por dónde está? Cookie tomando mate me dice, mira, yo empecé a leer tu libro y me pareció bastante poco parecido a lo economista clásico, ¿no? Bueno, yo, porque incluí mucha historia. Bueno, ¿qué queremos? ¿La economía al servicio del hombre o el hombre al servicio de la economía? Y menos aún si es un modelo frío, abstracto, que no dice absolutamente nada. Yo he cursado materias en la economía, en la carrera de economía, donde me hacían, después de generar ecuaciones, un sistema de ecuaciones, entonces los coeficientes formaban una matriz, y esa matriz llevaba con el método de Sarrus, etcétera, y llegabas a que era mayor que cero, y entonces eso te decía que la curva era convexa al origen. Y yo miraba eso y decía, ¿dónde está la pobreza, el desempleo, la distribución del ingreso, las exportaciones? ¿Dónde está? O sea, nada, el vacío absoluto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno pretende, ¿no es cierto? Bueno, y el concepto, digamos, de distribución de ingresos e inclusión social también está ligado a un progreso económico que tiene que ver no solo con industrialización en términos generales, sino también, por ejemplo, con el turismo, con la nacionalización de empresas como YPF o como Aerolíneas Argentinas. Fíjense, Aerolíneas Argentinas, estábamos diciendo que durante el gobierno de Menem y de la Rúa salían con ruedas nuevas y volvían con ruedas usadas. Bueno, durante el gobierno de Cristina, a partir de la estatización de Aerolíneas Argentinas, no solo que bajó el retiro de ganancias por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país, porque ya se nacionalizó esta cuestión, sino que además eso permitió integrar, unir puntos de nuestro país con vuelos más baratos, permitió incentivar el turismo y permitió que, por ejemplo, un pasaje de avión que vos haces de un lugar a otro, de un punto a otro, en vez de pagarlo a una empresa extranjera, que eso es plata que se retira del país, se lo pagás a una empresa nacional. Además, viene turismo del exterior y tiene que volar de un punto a otro dentro de nuestro propio país y también nos trae plata a nuestro país. Entonces, hay una implicancia financiera muy fuerte con Aerolíneas Argentinas. Entonces, nosotros leíamos la tapa de Clarín que decía enormes pérdidas anuales de Aerolíneas Argentinas. Bueno, hay que hacer un análisis completo de ese estado de cosas. Y lo mismo el sector turismo. El sector turismo se desarrolló como nunca antes en la historia durante el periodo kirchnerista. Llegó a participar en el 8% del PBI, el sector turismo. Argentina, además de ser el octavo país más grande del mundo, es uno de los países más bellos del mundo. Y además tiene un sistema de rutas fantástico para recorrer todo el país. Es una maravilla la Argentina, además de por su belleza, por la diversidad de gastronomía, por la diversidad cultural, de climas, de paisajes y demás. Y Argentina ha llegado durante el periodo kirchnerista a tener el 8% del PBI gracias al sector turismo, que permite también un ingreso importante de divisas a nuestro país. Ahí también tengo un tema escrito con el tema de los aranceles a las importaciones de turismo, pero bueno, no me voy a extender tanto, pero el concepto de aranceles a las importaciones tiene que ver con encarecer, ¿no? lo extranjero para cuidar lo nuestro, además de producir una importante recaudación para el Estado. Y bueno, y lo que decía antes de Tecnópolis, del Centro Cultural Kirchner y todo lo demás, que tiene que ver con un acceso al pueblo argentino gratis, ¿no? De la ciencia, de la cultura, del arte y demás. Bueno, llegamos al 2015, resumo el final, llegamos al 2015 y creo que quedó a la vista todo eso que veníamos anunciando los que la pudimos ver, que somos más o menos los que abrimos los ojos y dijimos, che, ¿qué pasa si sacan las retenciones? Si liberan el dólar, ¿qué pasa con el dólar? El dólar es un tema fundamental.
porque ahora estamos viviendo por tercera vez en nuestra historia la bicicleta financiera, ¿no? ¿Qué es la bicicleta financiera? Porque antes estaban, yo siempre cuento esto, si sale filmado esto, no se lo muestren a mi vecina del cuarto piso. Apenas ganó Macri, yo subo en el ascensor con mi vecina del cuarto piso, yo sé a quién votó. Y le digo, bueno señora, estamos contentos ahora, ¿no? Me imagino que ya estarás comprando dólares, ¿no? Me dice, no, mi hijo, si a mí apenas me alcanza para comprar la comida para todos los días. Ah, yo pensé que ya estaba comprando dólares, que estaba festejando. Ella se baja antes, yo vivo en el sexto. Cierra la puerta del ascensor, no me acuerdo quién lo cierra, no sé si fui tan caballero con ella, por ahí capaz que cerré una sola puerta y ella la otra, no me acuerdo. Pero cuestión que me dice, cuando ya estaban las dos puertas cerradas, me dice, pero por lo menos ahora hay libertad, me dice. Claro, no, pero acá, claro, ¿libertad para quién? ¿No? Yo pensaba, ¿libertad para vos? Que no podés comprar un dólar. ¿Libertad para mí? Que veo, qué sé yo, si puedo ir, si cuento la moneda todos los meses para juntar a ver a dónde me puedo ir de vacaciones. ¿Libertad para quién? ¿Libertad para quién? Bueno, y ahí acá está el tema de la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera? Esto es importantísimo, porque por tercera vez en nuestra historia está operando la bicicleta financiera. La primera fue con Martínez de Oz, la segunda fue con Cavallo, con la convertibilidad, y la tercera es ahora. La bicicleta financiera es el robo más alevoso que hay sobre el país. Quiere decir que la libertad, ¿no? Ellos querían la libertad del dólar. ¿Para qué significa eso? Porque además, suponete que vos querías ahorrar en dólares, tenías un precio diferencial, no es que no podías, y si decías, bueno, yo no le quiero pagar a la yegua, no le quiero pagar a la yegua el precio que corresponde al dólar para ahorro, ¿no? Que eso es el concepto de tipo de cambio múltiple, ¿no? Tan odiado por ellos, el tipo de cambio múltiple, que existe un dólar para las importaciones de productos primarios, de productos transables, otro dólar para importaciones de productos, insumos industriales, otro dólar para exportaciones agropecuarias, otro dólar para ahorro, otro dólar para turismo, ¿no? O sea, el dólar ese es el tipo de cambio múltiple que protege justamente la finanza de nuestro país y de nuestro pueblo, o sea, de nosotros. La liberación del dólar y el dólar único y todo esto significa que se entran dólares libremente al país, con total libertad, libremente con total libertad, eso se cambia o por pesos o directamente por bonos, o LEVAX, o llámese como se llame, a una tasa que se coloca a una tasa de interés elevadísima para el mundo, ¿no? Una cosa de locos, o sea, un 25, 26, 27% es una cosa descabellada para una especulación financiera, que eso no es productivo, eso no es productivo, eso es totalmente especulativo, que sirve a los intereses del poder concentrado, no los intereses del pueblo argentino. Luego, una vez capitalizado esto, se vuelven a comprar dólares libremente, con total libertad, y se retiran de vuelta del país libremente, con total libertad. Entonces, si entran 100 millones de dólares y se van 130 millones de dólares libremente y con total libertad, ¿a quién favorece eso? Exclusivamente a quien entró esos 100 millones de dólares y sacó 130 millones de dólares. Ahora, ¿quién pagó esos 30 millones de dólares? ¿Generó empleo? ¿Generó industria? ¿Generó bienestar social? No, ¿qué es lo que generó? Ya lo sabemos, deuda externa. La única forma de mantener esto es la deuda externa. Bueno, y fíjense ustedes cómo fue el combo de situación cuando se produce la quita de retenciones con devaluación. Fíjense cómo opera, lo trato de integrar esto y trato de cerrar, así no los extiendo en el aburrimiento. Cuando más o menos el precio de la carne estaba en, digamos, 70 pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, supónganse que el precio internacional de la carne, para seguir con el ejemplo y no complejizarlo, estaba a 100 pesos. Entonces, pero el precio interno era 70, ¿no? Porque había 30% de retenciones. Con la quita de retenciones, ya automáticamente sube de 70 a 100. Pero ¿qué pasó en aquel momento? Supónganse que el precio internacional de la carne era en dólares 10 dólares y que el dólar estaba a 10 pesos, que más o menos estaba a 9 y pico.
10 pesos. 10 por 10 es 100, ¿no? O sea que más o menos concuerda con este ejemplo para no rebuscarlo. Entonces, el precio sube de 70 a 100 por la quita de retenciones. Pero después, como el dólar subió a 15, entonces 10 dólares son 150 pesos. Y ahí tenemos la instantánea suba del precio de la carne de 70 a 150. ¿No es cierto? Este fue el primer golpe que tuvimos con Macri, pero claro, después tenemos el tema de la liberación del dólar, la liberación de las importaciones, que ha destruido toda la historia de lo que ya conocemos, de la industria generadora de empleo. Y bueno, así que en todo esto, digamos, a mí me hace pensar de que por ahí me remito más a genios que lo han explicado mucho mejor que algunos que solo tratamos de recopilar y reproducir y aprender, ¿no? Sigmund Freud, fíjense lo que les voy a decir. Sigmund Freud, en el año 1925, en su obra Inhibición, Síntoma y Angustia, una de mis obras predilectas, dice: supónganse que el gobierno está por lanzar una medida que favorece a la mayoría del pueblo, pero sin embargo, a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus intereses. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa. Y utilizando el poder de la prensa, trabajar la soberana opinión, como lo dice, la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Esto lo dijo Freud en 1925. Y hay otra de Freud, que es de otra obra, Psicología de las masas y análisis del yo, de 1921. Estoy repasando porque me faltan 4 materias para recibirme de psicólogo. Así que, y dice que el odio es unitivo en la conformación de masas. ¿Ven cómo anticipa, no? El odio es unitivo en la conformación de masas, porque se genera un compartir, una sensación de compartir un sentimiento con otros, y eso es segregacionista, en el sentido de que genera el sentimiento de pertenencia, genera, ¿no?, este arraigo social, ¿no? Que si todos sienten eso, y bueno, yo me prendo y siento también, ¿no es cierto? Bueno, y este odio, este síntoma, este rechazo, y ahí es donde se me ocurre a mí que hay que inventar estrategias para hablar, porque yo siempre digo, bueno, levante la mano el que con su razón puede manejar su sentimiento. Ninguno levantó la mano. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ir sobre el sentimiento, ¿no? Porque a cuánta gente vos le venís con la razón y le explicás las retenciones, los aranceles, sí, los impuestos progresivos, los impuestos regresivos, que es una mentira, lo de la reducción del gasto público, que no tiene nada que... Sí, pero y siempre se intenta justificar, ¿no? Justificar el sentimiento. Entonces, lo que hay que conseguir es de manera despersonalizada, a mi forma de entender, despersonalizada, porque las personas son fáciles de aniquilar, ¿no? En cambio, la construcción de ideales y de valores a lo largo de la historia, fundada en una comprensión compleja, no se puede desmantelar fácilmente. Entonces, ¿qué significa un gobierno popular? Y entonces, hacerle sentir al otro las ventajas para el pueblo, para el futuro personal y para el futuro de la nación, de lo que significa un modelo de gobierno que favorece a las mayorías. Y conseguir penetrar sobre los sentimientos. Eso me parece que es fundamental. Y además otra cosa, yo muchas veces pregunto, y con esto cierro, yo pregunto, ¿dónde te parece que está Argentina en el mundo? ¿No? Y te dicen, y no, Argentina debe estar en el fondo del tarro. De los no sé, decime, a ver, vota, a ver, ¿en qué puesto está? De los 200 países, 196. De los 200 países, ¿a dónde te imaginas que está Argentina en términos de poderío económico? O sea, en términos de PBI, ¿no? Y estamos en el puesto 20, más o menos. O sea,
que pertenecemos al 10% de países más fuertes del mundo en términos económicos. Y de ahí que también los intereses geopolíticos de las grandes potencias multinacionales y del imperialismo financiero para someter a nuestro pueblo. Entonces, ahí tenemos que penetrar, me parece a mí, en que sientan esto, ¿no? Porque si estamos, ¿te gusta te gusta el de bigote, que ahora no tiene más? ¿Te gusta que canta Queen o te gusta Heidi? Y ahí ya, si personalizamos, perdemos. Porque con el sentimiento no se puede poner razón. La razón no le gana al sentimiento. La razón no le gana al sentimiento. Entonces hay que construir sentimiento. Y sentimiento anclado en esos valores. Bueno, gracias por venir.